En los años 20, México se vio envuelto en una guerra de la que hoy, la verdad, se habla muy poco. Pero no fue una de esas luchas entre políticos, fue algo mucho más profundo. Una rebelión popular masiva, una auténtica epopeya de resistencia campesina que hizo temblar los cimientos de la nación. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Y todo empieza con esta frase: «Viva Cristo Rey», que como veremos, fue mucho, pero mucho más que una simple declaración de fe. Se convirtió, de hecho, en el grito de batalla de un levantamiento campesino a gran escala, la defensa a la desesperada de una forma de vida que sentían que estaba literalmente en peligro de extinción. Bueno, para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que ver qué hizo el gobierno para encender la mecha de todo esto. Pues resulta que el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles sacó una serie de leyes anticlericales durísimas. El objetivo era clarísimo: limitar al máximo la influencia de la Iglesia. Prohibieron de todo, desde la educación religiosa hasta que los curas llevaran sotana por la calle. Pero aquí está la clave de todo, según el historiador Jean Mayer. En el fondo, esto era una batalla por la lealtad, por lo que el propio Calles llamó el espíritu del campesino. Era ni más ni menos que el Estado y la Iglesia peleándose por el control del México rural, cada uno con su propio proyecto en mente. Para la gente del campo, esto no iba de política. Lo vivieron como un ataque directo y traumático a su cultura, a su identidad, a su forma de entender el mundo. Sentían que el gobierno no solo quería controlarles, sino arrancarles de raíz sus creencias. Y claro, la respuesta no tardó en llegar. Pero no vino de arriba, no vino de los despachos ni de los cuarteles, vino de abajo, del pueblo. Y esto es importantísimo tenerlo claro. La jerarquía de la Iglesia no empezó la rebelión. De hecho, como se ve en esta cita de los obispos, se oponían frontalmente a la violencia. El levantamiento fue algo que nació del pueblo, de forma totalmente espontánea. Esta cronología lo deja clarísimo. Todo empezó como pequeños fuegos aquí y allá, sin un plan, sin coordinación, grupos de campesinos, rancheros, gente de pueblo que, sintiéndose acorralada, decidió que tenía que defenderse por su cuenta. Y esta era su motivación. No luchaban por un sueldo ni por una ideología complicada. Luchaban por una convicción personal profundísima, una promesa de defender su fe, costase lo que costase. Pero, a ver, ¿quiénes formaban parte de este ejército que apareció casi de la nada? Vamos a verlo con más detalle. Esta es la pregunta del millón para entender de verdad esta guerra. ¿Quiénes eran los que cogieron las armas? ¿Eran los ricos terratenientes, fanáticos sin más, o había algo más? Pues la respuesta es rotunda. Era la gente más humilde del campo. La base de los cristeros eran los trabajadores, los peones, la gente de la sierra, los pequeños propietarios. Era, en esencia, un levantamiento de la clase trabajadora rural. La propaganda del gobierno, claro, decía que eran marionetas de los ricos. Pero la historia, y sobre todo la investigación de Jean Mayer, nos cuenta algo muy diferente, que fue un movimiento popular al que las élites de hecho dieron la espalda, y que fue dirigido por sus propios líderes, gente salida del pueblo. Y la forma en que se armaron es que es de película, una historia de David contra Goliat, pero de verdad. Empezaron con palos, piedras y poco más. Su táctica: quitarle las armas al ejército federal. Así, lo que eran pequeñas bandas se fueron convirtiendo en unidades militares organizadas. ¡Impresionante! Pero un ejército así tan precario no sobrevive solo. Y es que el apoyo que recibieron los cristeros fue masivo, convirtiendo esta lucha en la guerra de toda una comunidad. No hay mejor prueba de ese apoyo popular que esta frase. Y no la dice un cristero, no. La dice un general del Ejército Federal, el enemigo, que reconocía con frustración que todo el mundo, toda la población civil, estaba con los rebeldes. Y de ahí surge este concepto, que es fascinante, el de los cristeros mansos. Nos enseña que para estar en la lucha no hacía falta llevar un fusil. La guerra se libraba en el campo de batalla, sí, pero también en cada casa de cada pueblo. El papel de estos cristeros pasivos, que eran sobre todo mujeres, fue absolutamente fundamental. Eran la red de logística, la inteligencia, los servicios médicos. Sin ellos, el ejército cristero se habría derrumbado en semanas. Y que nadie piense que esto era solo cosa del campo. La resistencia tenía redes muy activas en las grandes ciudades, lo que demuestra la increíble organización y el alcance que llegó a tener este movimiento popular. Después de 3 años de una guerra brutal, las armas callaron. Pero, ¿qué lugar ocupa todo esto en la historia? Pues para que nos hagamos una idea de su tamaño, los historiadores lo ponen al mismo nivel, en cuanto a movilización y escala, que la rebelión de Zapata, uno de los grandes mitos de la Revolución Mexicana. O sea que no hablamos de una anécdota, sino de un evento histórico de primer orden. Y aquí viene la gran paradoja. A pesar de haber sido un movimiento tan gigantesco e importante, la guerra cristera ha sido muchas veces silenciada,
borrada de la historia oficial que se cuenta en México. Y esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Cuando la historia la escriben los que ganan, ¿qué pasa con las grandes historias de los que pierden? La epopeya de los cristeros nos obliga a pensar en qué relatos recordamos y, sobre todo, en cuáles elegimos olvidar.